y de la escuela bíblica de vacaciones. No piensen que ya nos desviamos del camino y que ahora vamos a predicar de los videojuegos. No, es la temática de este año, entonces se decoró para esta semana. Los niños ya salieron, ¿verdad? Corren para no escucharme, ya los caché. Bueno, sean todos bienvenidos, mis hermanos, a estos estudios de los martes que estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Y hemos llegado al capítulo 10, vamos a estar estudiando el versículo 23 al 31 en la tarde de hoy. La semana pasada, yo sé que usted se acuerda perfectamente lo que vimos, entonces no le voy a preguntar, nada más lo voy a parafrasear un poquito. Vimos la semana pasada la historia del joven rico, un joven que busca a Jesús. Era un joven que se creía bueno. Este hombre se creía bueno, reconoce a Jesús como enviado de Dios, no como Dios, pero sí como enviado, como un hombre sabio que le podía decir cómo él podía llegar a la vida eterna. Este hombre entendía que no estaba bien con Dios, que necesitaba algo más para entrar a la vida eterna, así que va y lo consulta. Pero cuando el Señor Jesús lo confronta con sus pecados, él no quiere abandonar sus pecados, no quiere abandonar su ídolo de los dinero, porque recuerden que este hombre era un joven rico, tenía muchas posesiones, y el Señor Jesús le dice: bueno, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Está sencillo, vende tus posesiones, dalo a los pobres y sígueme. Y no quería decir que si vendía sus posesiones y lo daba a los pobres iba a ir al reino de los cielos, ¿verdad? Pero sí, si lo seguía con un corazón dejando la idolatría, porque este hombre tenía su corazón puesto en el dinero, en las cosas materiales y no en Cristo, dice Jesús, entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Y este joven, dice el versículo 22 de Marcos 10, que fue el último que leímos: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no se fue con Jesús, sino que se fue triste porque él pues sabía que no iba a entrar al reino de los cielos, pero no quiso renunciar a sus posesiones. Eso fue lo que pasó, mis hermanos, en ese momento. Y en el pasaje de hoy que leyó nuestra hermana, el Señor Jesús toma esta anécdota que acaban de presenciar los discípulos que están con él, que acaba él de confrontar a este joven, toma esta historia para dar una enseñanza a los discípulos, considerando que ellos habían visto a primera mano, en primera fila, esto que había pasado con este joven rico, que a simple vista estaba buscando de una manera sincera el reino de Dios, pero tristemente, al haber decidido renunciar a Jesús por sus posesiones, por lo material, pues habría perdido lo más valioso, que era su eternidad, su alma, eternamente. La cambió por el amor a las riquezas y por el amor a sí mismo. No renunció a ellas para seguir a Jesús. Y podemos dividir esta enseñanza, este texto que se leyó del 23 al 31, en dos puntos nada más. La primera es la pobreza del rico y la segunda es la riqueza del pobre. La pobreza del rico y la riqueza del pobre. Y no es este libro que habla de cómo hacerte millonario, ¿verdad? Que es algo así como padres ricos, hijos pobres. No recuerdo bien el título, pero habla más o menos de que una persona rica puede ser pobre espiritualmente y una persona pobre materialmente puede ser muy rica espiritualmente. Entonces vamos a ver el primer encabezado: la pobreza del rico. Un rico, aparentemente material, muy rico, pero pobre espiritualmente. Vamos a ver esa pobreza. Voy a volver a leer el versículo 23 al 27. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. O sea, el Señor Jesús ve a los discípulos que están presenciando esta historia del rechazo de este joven por Jesús,
Y les dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo reitera nuevamente, la misma enseñanza. Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Después de ver con tristeza que este joven se alejaba renunciando a la verdad, el Señor Jesús voltea a los discípulos y les dice, parafraseando un poco: qué difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Mis hermanos, de por sí los discípulos ya estaban asombrados, porque es como que el Señor Jesús había rechazado a este joven. Y como que no concuerda que rechace a alguien que cubría con los requisitos perfectos para entrar en el reino de Dios. Porque si ustedes recuerdan un poquito, este joven cubría con todo. Había ido a quien debería de ir, o sea, fue a Jesús. Entendía que no estaba bien con Dios. Decía: ¿cómo puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Se dirigió con respeto, con honra a Jesús. Maestro bueno le llamó. O sea, era un hombre que, religioso además, conocía los mandamientos, toda su vida había vivido dentro de la ley. Y era como que se nos llega uno así hoy, mis hermanos, decimos: bienvenido, pásale, vamos a orar, tú eres parte de la iglesia, eres parte del reino de Dios. Y el Señor Jesús no hace eso. El Señor Jesús lo confronta con su pecado. Le dice: muy bien, cubres con todo, ahora nada más renuncia a tu ídolo y sígueme. Y este hombre no quiso y se va. Y ya hay un asombro de los discípulos, porque como que no entienden por qué Jesús le pone la estatura, la vara tan alta para seguirlo. Ya eso les había causado asombro, pero les causa aún más asombro la enseñanza que da aquí el Señor Jesús, de que va a ser muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto era muy difícil entenderlo para ellos, o se habían asombrado mucho, porque en el contexto judío, mis hermanos, se enseñaba dentro de este tiempo que una persona que era rica era porque estaba siendo bendecida por Dios. O sea, un rico es porque es muy bendecido por Dios, porque está bien con Dios, por eso le va bien. Y esa enseñanza no es necesariamente verdad. De hecho, esa enseñanza es una de las peores enseñanzas que hasta hoy en día se siguen dando. ¿Tú te has fijado que hoy en día dentro de muchas iglesias cristianas se enseña eso mismo? O sea, este pensamiento que tenían los judíos, que si tú eres cristiano, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido materialmente. Siembra para que cosechen las bendiciones en tu vida, siembra para que se abran las puertas de los cielos y sobreabunde sobre tu casa y sobre tu vida. Vas a ser bendecido. Y luego no falta aquel que no tiene dinero y dice: ¿y a mí por qué no? Es que te falta fe. Pero si eres cristiano debes de ser bendecido. El problema, mis hermanos, con esta doctrina es entonces ¿qué hacemos cuando el Señor Jesús declaró: el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza? O sea, el Señor Jesús está hablando de que Él ni siquiera tenía cosas materiales, no tenía ni una casa el Señor Jesús. Entonces ya no combina mucho el que seas cristiano con que a fuerzas te va a ir bien. ¿Y qué hacemos con la declaración del apóstol Pablo en Filipenses 4 cuando él dice: yo he tenido mucho, pero hoy mismo tengo necesidad, hoy mismo tengo carencias, pero tengo contentamiento? Porque mi felicidad no depende de las cosas materiales, que algún día las tuve, hoy no las tengo. Mi felicidad depende de que estoy en Cristo, quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. De ahí el famoso versículo
que muchos usan para diferentes cosas. Está hablando de la pobreza, de la carencia, Pablo ahí. El tema es que vemos a Pablo y vemos a Jesús y no eran ricos, no tenían gran abundancia. Entonces ya no cuadra mucho la enseñanza, mis hermanos, de que si eres cristiano vas a ser próspero. Y era el pensamiento que tenían los judíos: si eres hijo de Dios vas a ser próspero. Todo lo contrario, la enseñanza que está dando aquí Jesús es que es bien difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Esta enseñanza deberían de entenderla los que predican la prosperidad, porque si predican esto después de hablar de la prosperidad, pues la gente va a decir: te estás contradiciendo. Porque el Señor Jesús dice: no, al contrario, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si tú buscas a Jesús por riqueza, pues sabe que la riqueza te va a hacer que sea muy difícil que entres al reino de los cielos. Y la razón, mis hermanos, por la cual es difícil que un rico entre en el reino de los cielos no es en sí mismo por tener dinero, no es en sí mismo porque le vaya muy bien, sino más bien yo creo que es por otras razones lo que está en la mente del Señor Jesús. Quiero compartirte dos razones por las cuales la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos. Seguramente hay muchas más razones, estas dos son básicas. La primera razón es que, mis hermanos, las riquezas les dan una falsa sensación de seguridad. Las riquezas dan una falsa sensación de seguridad. Acompáñame a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera carta de Pablo a Timoteo 6, 17. Ahí está al frente. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y escucha esto, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque las cuales son inciertas, no son seguras, sino ¿en qué debe de poner su esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, el problema no es tener dinero en sí mismo, el problema es poner nuestra esperanza en el dinero. Hay personas que no buscan de Dios porque su esperanza está en el dinero. O sea, tengo todo. Yo no sé si has tratado de evangelizar a una persona que tiene mucho dinero, pero es más fácil evangelizar a alguien que tiene mucha necesidad, porque esa persona entiende su necesidad y entiende que necesita a Cristo, es más humilde en escuchar. Pero un rico es como que dice: yo no tengo necesidad de nada. Si me enfermo, tengo dinero para pagar al doctor. Si estoy triste, puedo comprar felicidad con cosas. Puedo comprar, irme de viaje. Puedo hacer muchas cosas con el dinero, no hace falta. Puedo construir muchas cosas materiales, puedo tener mucho placer, puedo tener todo lo que quiera, porque ahí está el dinero. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que la esperanza de esa persona no está en Dios que provee, sino en la provisión que nos da el dinero. El cristiano, mi hermano, el que ha entendido su pecado con Cristo, aunque tenga mucho, entiende que el que da es Dios y su esperanza está en Dios, y que el día que Dios quiera le quita a uno todo, como a Job. Ve la vida de Job, un hombre rico, un hombre con muchas cosas materiales, y de un día para otro perdió todo. Sin embargo, la esperanza, el corazón de Job estaba en Dios, no en lo material. No maldijo a Dios ni aún en esa condición. Ahora, el tema es, mis hermanos, que muchos piensan y confían más en el dinero que en Dios. Si nosotros entendemos que es Dios en quien está nuestra esperanza, está bien que tengamos, está bien que hagamos posesiones, pero ¿qué es nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es nuestra esperanza cuando van las cosas mal? ¿Qué decimos? No tengo dinero. O decimos, no importa que no tengo dinero, porque Dios, en el que yo confío, tiene el control de esta situación. Esa es la esperanza en Dios.
Y no aquel desesperado que empieza a correr como gallina descabezada porque las finanzas empiezan a salir mal, porque hay problemas económicos, porque se va hasta la paz. Pero el tema que hay detrás de eso es que tenías tu esperanza en el dinero. Ese es el problema. Y entonces una persona que tiene su esperanza en el dinero no le interesa buscar de Dios. Y la segunda razón por la cual una persona rica no va a entrar en el reino de los cielos, o es difícil, es porque los ricos están consumidos por las cosas y placeres materiales de este mundo. Los ricos están ensimismados, su mente, su corazón lo tienen en las cosas y placeres materiales de este mundo. Mateo 6:19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y este versículo, muchos lo conocen, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y ahora ya no habla de la esperanza nada más, sino habla de un ídolo. Que estamos haciendo tesoros para lo material, para las riquezas. Y nosotros, ¿cómo tú te das cuenta, mi hermano, si el dinero es tu ídolo? ¿Cómo pensamos, cómo evaluamos eso? Porque no necesariamente tienes que ser multimillonario para entrar dentro de este concepto de que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, sino en la condición de tu corazón. Cuando el corazón tiene por ídolo al dinero o lo material, pues ahí es el problema. ¿Y cómo yo sé que tengo un problema con el dinero o con lo material? Pues está bien sencillo, mi hermano. Ponlo en una balanza. Pon en balanza tu prioridad. Pon un lado lo material, qué tan importante es para ti. El dinero, qué tan importante es para ti. Lo que te genera el dinero, qué tan importante es para ti. Y por otro lado, pon tu comunión con Dios, tu adoración a Dios, tu servicio a Dios. Y ponle peso a eso, que gana en la balanza. Porque si tú le das prioridad a esto antes de buscar de Dios, antes de adorar a Dios, antes de servir a Dios, pues está muy claro que hay un ídolo en tu corazón. No se necesita, no es ciencia muerta, ¿verdad? Es claro dónde está tu corazón. Dios, mi hermano, no nos va a dejar sin comer y sin vestir si le buscamos primero. Es una promesa de Él. Pero yo conozco muchas personas que tienen comida y tienen vestido y luego hasta dicen, le preguntan ahí al patrón: oiga, ¿no va a haber tiempo extra el domingo? Dicen: para salvarme de la iglesia. Y luego ya cuando les digo: hermano, ¿por qué no vino? El trabajo, pastor. Oh, es que me tocó trabajar, ese jefe que tengo no me deja. Y él fue el que se ofreció para trabajar el domingo. Alguien que tiene su corazón en Dios, mi hermano, hace lo imposible por no ir a trabajar para ir a adorar a Dios. Porque es el día del Señor, es el día que yo he dispuesto para adorar a Dios. Y entonces eso pone sobre la mesa y la balanza dónde está tu corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es prioridad en tu vida? Porque si mi prioridad no es Dios, si mi prioridad es mi dinero, entonces yo tengo mi esperanza en el dinero, en lo material, y mi ídolo es el dinero y lo material. Y dice la Biblia, en palabras del Señor Jesús: no podéis servir a dos amos, hablando de las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro, pero no vas a quedar bien con ambos. Y es mejor quedar bien con Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro, mis hermanos? Esta es la razón por la que el Señor Jesús dice: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón lo tiene en un ídolo, no está en Dios. Y tiene su esperanza en lo material, en el dinero, y no en Dios. ¿Cómo va a entrar esta persona en el reino de los cielos si ni siquiera Dios es su primer lugar? No es Cristo su prioridad. Pero decirles esto a los discípulos, mis hermanos, ellos habían crecido como muchos cristianos en las iglesias, cuando crecen en iglesias de prosperidad, que les han enseñado que si tienes es bendición de Dios y si no tienes es maldición de Dios. Y entonces el decirles que un rico no va a entrar en el reino de los cielos es como una contradicción teológica. Ellos no entienden, de ahí el asombro.
no entienden por qué los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, si para ellos es lo que les habían enseñado desde pequeños, que una persona que tenía era porque había sido bendecida. Y no solamente en el sentido de tener algo. Ellos creían, mis hermanos, que alguien que tenía era bendecido porque un rico daba más limosnas y daba más ofrenda a la iglesia. Tenía más, pues más daba. Y ellos creían que el que más daba, más se le abría la puerta de los cielos. O sea, el ofrendar y el dar era como que ya te habías hecho tu caminito para entrar al reino de Dios. Mis hermanos, esa es una mentira. Hay quien enseña, tú da para que te vayas con Dios. Ahí está la gente dando. No, si tu corazón no está con Dios, mi hermano, aunque des todo lo que tienes, no te vas con Dios. Es duro. Pero esas son obras, y las obras no nos llevan a Dios. Entonces, estas personas, estos discípulos pensaban como muchos cristianos hoy en día que les han enseñado mal, de que el dar es lo que te lleva delante de Dios, y no es así. Hay un libro en la Biblia católica que se llama el libro de Tobías. ¿Cómo se llama? Tobías. Este libro, a ver, búsquelo en su Biblia. ¿Está o no está? No lo va a encontrar, ¿verdad? Y hay unos abriéndolo, ¿verdad?, en el índice buscando a Tobías. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Y en la Biblia de los católicos sí, porque es un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir eso? Es un libro que se considera no inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro que no es reconocido por quien hizo la Biblia, que fueron los judíos. La Biblia no la hizo ninguna iglesia, ninguna religión, viene de los judíos, la palabra de Dios. Ellos no reconocen estos 7 libros apócrifos que la Iglesia Católica añadió allá por el año 1500, que obviamente el cristianismo dijo, esto contradice la Escritura, esto no está bien. En su momento los dejaron como libros históricos, pero bueno, ahí los tienen. Quiero leerte un texto de Tobías, y reitero, este libro no es inspirado, es un libro falso, no es de Dios, pero está añadido en algunas Biblias católicas únicamente. En todas las demás Biblias no está añadido, junto con otros 6 libros que también son apócrifos. Tobías 12:8. Mira lo que dice Tobías: es buena la oración con ayuno, limosna y justicia. Hasta ahí como que vamos bien. Dices, sí, es buena la oración y el ayuno y la justicia. Es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros. Esto cuadra con el texto bíblico, esto lo dice los Proverbios, lo dice Eclesiastés, hasta ahí vamos bien. Pero luego en el versículo 9 dice, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. ¿Ya vio por qué es falso el libro? Porque contradice el Evangelio. El Evangelio dice que la salvación es por gracia, y Tobías dice la salvación es porque des. O sea, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que la mayoría de nosotros no la hacemos para entrar al reino de los cielos. Pues nomás los ricos, según este texto, nomás los ricos, porque son los que van a dar billete, y con ese billete librarán la muerte y se purificarán de pecados. O sea, ya no es la sangre de Cristo, es la limosna la que te purifica de pecado. Mis hermanos, esto es un horror que contradice toda la Biblia, todo el Evangelio, la obra de Cristo. Es por eso que es falso, es apócrifo. Y entonces, ¿por qué lo lee, hermano? Es para que te des cuenta el pensamiento que tenían los judíos. Así pensaban ellos. Tú das dinero, entras al cielo. Y así piensan muchas religiones. Tú da ofrenda, da dinero y la libras. En su sistema de religión, ellos tenían establecido que entonces, como daban los ricos, era fácil que un rico entrara en el reino de los cielos. Por eso la declaración de Jesús parece una contradicción.
y están sorprendidos por lo que Jesús está diciendo. Estos hombres que eran los discípulos, iban a ser los encargados de llevar el evangelio, aún no lograban salirse del sistema de las obras, de la ley en el cual habían sido enseñados desde pequeños. Así que el Señor Jesús tuvo que volver a afirmar lo que había enseñado. Versículo 24 de Marcos 10. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Es como que, ¿qué está diciendo el Señor? Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lejos de minimizar el mensaje, Jesús ahora lo reitera con más autoridad. Dice, parece que no les quedó claro por su asombro. Bueno, otra vez les repito, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y como no les quedaba muy claro, les da una ilustración el Señor Jesús para aterrizar la enseñanza. Versículo 25. Más fácil, así como, miren, y ya para que quede claro el asunto. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Dice, miren, un rico no entra en el reino de los cielos. Alguien que en su corazón su ídolo es el dinero y no Dios. Alguien que ha puesto su esperanza en lo material y no en Dios, dice, no va a entrar. Y para que quede claro, es más fácil que metas un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Mira la ilustración que da Jesús. Este texto, mis hermanos, se ha malinterpretado durante muchos siglos. Y de alguna manera buscan minimizar lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque en la mente de quien lee este texto, que piensa que por dar va a ir al cielo, dice, es que no me cabe en la cabeza que un rico no entre en el reino de los cielos. Esto no tiene que decir esto, a lo mejor quiere decir otra cosa, y han tratado de sacar otras interpretaciones. Por ejemplo, hay quien dice, mis hermanos, que hay una confusión en la palabra camello. ¿Por qué? Porque en el griego camello se escribe camelos y cuerda se escribe camilos. O sea, nada más cambia una letra. Camelos, camilos. Y entonces los que han dicho esta teoría de que quieren minimizar la enseñanza de Jesús dicen, no, se me hace que el escritor se equivocó. Quería escribir camilos y escribió camelos. Camello en lugar de camilos, pero lo que dijo Jesús fue hilo, y entonces lo que está diciendo la ilustración es que es más difícil que metas un hilo por el ojo de una aguja, que es difícil para los que no vemos muy bien. No sé si te ha pasado que luego las mamás, ¿verdad?, están cosiendo y le dicen a los hijos, ensártame esta aguja, este hilo en la aguja, porque es complicado. Y hay quien dice, eso es lo que se está enseñando. Sin embargo, mis hermanos, el problema con esta interpretación es que los 3 evangelios que narran esta historia usan la misma palabra camelos, o sea, camello. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está hablando literalmente de un camello. No hay discusión ahí. Pero luego hay quien ha interpretado y dicho, bueno, está bien, pero es camello, está claro. Pero el ojo de una aguja no se refiere al ojo de una aguja, sino más bien se refiere a las puertas de los muros de Jerusalén. Mis hermanos, el problema con esto, y esto yo lo he escuchado mucho dentro del cristianismo, es que no hay una evidencia, una sola evidencia histórica o bíblica de que esto sea así, de que a las puertas se les llamaba ojos de aguja. Esto alguien alguna vez lo dijo y se ha ido repitiendo de generación en generación. Búscalo, no hay una sola concordancia bíblica e histórica que hable de que a las puertas de Jerusalén se les llamara ojos de aguja. No existe. Y entonces dicen los teólogos que esto más bien ha venido a ser una interpretación de alguien que piensa, es que el Señor Jesús no puede estar diciendo que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Más bien yo creo que el ojo de la aguja es como una puerta de Jerusalén y un camello es difícil de meterlo por ahí, pero no imposible. Y eso se ha venido diciendo durante años, pero no es bíblico, mis hermanos. Si usted lo dice, ya bórrelo de su repertorio de enseñanza. No existe como tal. Alguien lo mencionó alguna vez y se ha repetido
año tras año. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Aparte de que no existe como tal. Mis hermanos, porque la enseñanza de Jesús es muy clara aquí. El Señor Jesús está diciendo, es más fácil meter a un camello. ¿Cómo son los camellos? ¿Chicos o grandes? Grandes. Que lo metas por el ojo de una aguja. O sea, está diciendo, es humanamente imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza. Y al querer minimizarla, le empiezan a dar no, pero es claro lo que Jesús está diciendo. El Señor Jesús está diciendo, alguien que en su corazón su ídolo es el dinero, alguien que ha puesto su esperanza en lo material y no en Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Es imposible. Primero metes el camello por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Esa es la enseñanza, mis hermanos, pura y dura. Y aún quizá a alguno de nosotros nos cuesta trabajo entender esto. ¿Cómo? Pues, mis hermanos, es sencillo. Si Jesús no es tu Dios y es el dinero, pues ¿cómo vas a ir con Dios? Y habla del dinero aquí, pero eso llévalo a cualquier pecado. Y la enseñanza es esta, mis hermanos. El hombre piensa que puede vivir su vida como él quiera, moralmente ser medianamente correcto, no necesitar buscar de Dios, no adorar a Dios, no sujetarse al señorío de Cristo, que de todas maneras cuando yo me muera, pues como fui medianamente bueno, voy a ir con Dios. Es un engaño de Satanás. Nadie va a llegar a Dios bajo sus propias condiciones. Nosotros vamos a llegar a Dios bajo las condiciones de Dios. O sea, yo no puedo decir, bueno, sí, yo de vez en cuando mi ídolo es el dinero, pero pues voy a la iglesia también sirvo. O sea, como que equilibro y luego ofrendo. Entonces, como que equilibro. Yo creo que sí la hago para llegar con Dios. Y Dios dice, no es así. No es en lo que tú piensas que se necesita para llegar con Dios, es en lo que Dios dice que necesitas para llegar con Dios. Eso es sujetarse al señorío de Cristo, mi hermano. Renunciar a mi pensamiento, a mi creencia de pensar de cómo voy a llegar con Dios y sujetarme a lo que Dios dice que necesito para llegar con Dios. Son bajo las condiciones de Dios, no bajo tus condiciones o mis condiciones. Eso es lo que le pasó al joven rico. El joven rico pensaba, dijo, yo la hago, soy muy bueno. Y dijo el Señor Jesús, muy bien, las condiciones son, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Espera, eso ya no entra dentro de mi condición. Y prefirió irse. Y así somos muchos. No queremos renunciar a eso. Y aunque nos quedamos dentro de la iglesia, no estamos siguiendo realmente a Jesús. Y eso es lo que hay que evaluar en nuestro corazón. Si realmente estoy siguiendo a Jesús bajo sus condiciones o estoy siguiendo a Jesús bajo lo que yo pienso que Dios va a permitir en mi vida. Porque eso es un engaño de Satanás. Cuidado, mis hermanos. Los discípulos asombrados, mis hermanos, por lo que estaban recibiendo, estaban así como unos de ustedes que están así. Dice en el versículo 26 y 27, surge una pregunta de base a esta enseñanza. Versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Muy entendible la pregunta de los discípulos. Ellos dicen, Señor, si nadie va a entrar al cielo bajo sus condiciones, bajo lo que ellos piensan que moralmente es bueno para entrar con Dios, entonces ¿quién va a ser salvo? Pues nadie. La libramos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta de Jesús es magistral, mis hermanos. Dice exactamente, nadie entra al reino de Dios, porque para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible. Para nosotros no es posible. Nosotros no vamos a entrar al reino de Dios por nuestras fuerzas, por nuestro poder, por nuestra autoridad, por nuestras ofrendas, por lo que no, por eso no. Nadie entra por eso. Pero para Dios sí es posible tomar nuestro corazón, limpiarlo, humillarnos, reconocerlo y sujetarnos a las condiciones de Él
para entrar en el reino de Dios. En Jeremías 13:23 dice el texto bíblico: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Los etíopes tienen piel morenita. Dice Dios: ¿a poco él se va a poder cambiar la piel de color? Nada más porque quiere, de la noche a la mañana. Pues no. Es como si yo digo: yo mañana voy a ser güero. Si me ven me dicen: buenas tardes, güero. Pues no se puede. El leopardo se va a quitar las manchas así nada más, ¿no? Dice: así tampoco nosotros podemos hacer el bien, porque estás habituado a hacer el mal. Estamos habituados a hacer lo malo. ¿Cómo vas a hacer el bien si en tu corazón es hacer lo malo? Entonces, nota que por nosotros no podemos entrar al reino de Dios porque somos malos. Y entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? Mi hermano, la única manera de entrar al reino de Dios es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón, te da convicción de pecado, entiendes que estás mal delante de Dios, reconoces que estás fuera del reino de Dios, que si hoy mueres, estás fuera del reino de Dios. Ese es el primer paso y es una obra de Dios en tu corazón. Pero luego clamas a Dios y Él te limpia de pecado y te hace puro y te hace santo delante de Él. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Nada, es la obra de Dios. Para el hombre es imposible, mas para Dios es posible. Es Dios el que nos salva. Es Dios es el que nos mantiene, es Dios el que nos da la salvación. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? La única oración del pecador que Dios reconoce y escucha es la oración que hizo el publicano. Señor, con un corazón que había entendido que era pecador, sé propicio a mí, pecador. Algo así como: Señor, he entendido que estoy lejos de ti, que si hoy muero, me voy y no voy contigo. Ten misericordia de mi alma. Sálvame, Señor. Esa es la oración. Y esa es la oración que tienes que hacer tú y la oración que tengo que hacer yo. Entender nuestra lejanía de Dios y suplicar misericordia. Y ahí viene la salvación. Mis hermanos, este joven rico no hizo eso. Entendió su pecado, pero nunca quiso la misericordia de Dios por no dejar sus bienes, por no dejar su ego, por no dejar sus placeres. Dijo: yo mejor me quedo con esto y me condeno con dignidad. Y no me voy con Dios. No quiso aceptar la salvación porque había que pagar un precio y era dejar a su ídolo. Entonces este joven era rico, pero espiritualmente era el más miserable, porque tenía todo humanamente hablando, pero había perdido lo más importante que se le puede dar a un hombre, que es la salvación en Cristo Jesús. De ahí el nombre, la pobreza del rico. Y el segundo encabezado, mucho más corto, es lo contrario, la riqueza del pobre. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí le han entregado su vida a Cristo? Y que a lo mejor son pobres. Habrán ganado de todas maneras lo más importante, habrán sido ricos. Esa es la riqueza de alguien pobre. Pedro, mis hermanos, después de esta enseñanza, hace una pregunta a Jesús, hasta un poco irreverente. Bueno, ya entendimos que el rico no quiso dejar y por tanto no va a ir al reino de cielos, pero ¿qué pasa entonces con aquellos que sí hemos dejado todo por seguirte, Señor? El Evangelio de Mateo, que es el paralelo de esta historia, amplía un poco más lo que Pedro pregunta. Dice en el versículo 27 de Mateo 19. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Algo así como: Señor, pero nosotros sí te seguimos, nosotros sí, no fuimos como el rico que te dio la espalda, tú nos dijiste: dejen sus cosas y síganme, y sí obedecimos. Él tiene muerte eterna, pero nosotros ¿qué tenemos si nosotros sí obedecimos? Y esa es la respuesta a esta pregunta, la que se narra en Marcos 10:29. Dice el versículo 29, respondiendo Jesús y dijo, regresando a nuestro texto original, Marcos 10:29 y 30, respondiendo Jesús, dijo:
a la pregunta de Pedro y a nosotros que nos toca. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, escucha esto, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones. ¿Con qué? Con persecuciones. No es tan fácil, nada más así. Y en el signo venidero, la vida eterna. Mis hermanos, esto es una característica de muchos cristianos, las persecuciones. O si eres cristiano, vas a padecer persecuciones. ¿En qué sentido? Bueno, a veces son tribulaciones, mis hermanos, en que, como le pasó a estos discípulos, de que se hicieron cristianos y lo dejaron los padres, los hermanos, las madres, los hijos. Yo conozco personas que han decidido seguir a Cristo, como cantábamos al principio, y los padres le han dicho: si tú te vas a esa religión, olvídate que tienes padres. Te desheredamos. No nos vuelvas a dirigir la palabra y esta ya no es tu casa. Habrán perdido padres, hermanos, hijos, por causa de Cristo y del evangelio. Hay personas que han sufrido esa persecución, esa tribulación, y han tenido que perder a su familia por Cristo. Mis hermanos, y es triste, es muy triste perder una familia terrenal. Sin embargo, perdemos la terrenal, pero ganamos una familia celestial. Y ganamos muchas madres, muchos padres, muchos hermanos. Es una bendición. Es como que Dios te dice: no perdiste, hay más, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fundó la iglesia cristiana, se funda la iglesia en Jerusalén, y había muchos gentiles que habían llegado a las afueras de Jerusalén, que eran peregrinos. A estos hombres la iglesia los evangeliza, se vuelven a Cristo y se empiezan a congregar en la iglesia. Mis hermanos, estos hombres que no era ahí su casa, ya no se regresaron. Perdieron su casa. ¿Y sabes por qué? Dice en segunda carta a los Corintios, capítulos 7, 8 y 9, porque ellos decían: es que allá ya no hay iglesia. La iglesia está aquí y mi casa es aquí. Mi familia es esta. ¿Y cómo le hicieron si no tenían casa, si no tenían dinero, si no tenían? La iglesia, mis hermanos, los amó, les dio de comer, los vistió, les dio techo, los ayudó. Por eso Pablo pide una ofrenda en el capítulo 8, 7 y 8 de 2 Corintios para ellos, para ayudarlos. Pero ese es el punto, que ellos ahora ganaron una familia muy grande. Entonces dice el Señor Jesús: no hay quien que haya dejado gane 100 veces más, madre, padres, hijos. Y ahora, esto no es literal, mis hermanos. No es que Jesús ahora me va a dar 100 mamás. No, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, hay una bendición que sobreabunda cuando yo dejo cosas que aún me duelan por Cristo. Cosas como ¿qué? Como un gozo en el Espíritu Santo, 100 veces más de lo que tenía, como paz en mi corazón, como un sentido de amor por Dios, como un contentamiento. Yo no sé tú, pero yo cuando no tenía a Cristo, yo no estaba contento. Yo no estaba contento con la vida. Yo tenía algo, como que algo me faltaba en mi corazón, y andaba buscando en las cosas del mundo, en los placeres, en el trabajo, porque yo decía: es que algo me falta. No tenía contentamiento con lo que tenía. Y no es que estaba mal. Tenía casa, tenía un techo, tenía una familia, tenía un trabajo, tenía una carrera, pero no había contentamiento en mi corazón. Y cuando vine a Jesús, mucho de eso se fue, pero vino paz y vino contentamiento a mi corazón. Y tú debes preguntarte si hay contentamiento en tu corazón. Porque si andas buscando en el mundo eso que te falta, mi hermano, no lo vas a encontrar. Solamente Jesús te da ese contentamiento. Por eso dice el Señor Jesús: no hay quien haya dejado todo por seguir a Jesús que no reciba muchas veces más de las cosas que ha perdido. Mateo 19, 28 amplía un poco más el paralelo de esta historia, la respuesta que Jesús da a Pedro a la pregunta de ¿y qué de nosotros que sí dejamos? Dice el versículo 28: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esa es la misma historia y la misma pregunta de Pedro. Vosotros que habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, le dicen los discípulos: Señor, pero nosotros sí dejamos, ¿qué hay para nosotros? Ustedes se van a sentar conmigo a juzgar. Mis hermanos, esto habla de autoridad, habla de poder, habla de honra. Es como que aquí no les va a ir muy bien, pero allá les espera lo mejor. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que entender en esta tierra. ¿Sabes por qué nos afanamos con las cosas materiales y riquezas de este mundo? Porque no entendemos lo que nos espera en la eternidad. Pensamos que todo es el aquí y el ahora, todo lo que pueda hacer y conseguir aquí es lo máximo. Dice Dios: no, concéntrate en lo importante, porque lo bueno está allá. La bendición está allá, la riqueza está allá, el lugar de honra está allá. Quizá en esta vida no te va a ir muy bien, pero allá hay un lugar bueno para ti. Y más aquellos que sufrieron por el Evangelio. Todavía ellos van a ser vestidos más de honra. Los mártires, los misioneros, habrá más honra para ellos. Estos hombres habían abandonado, mis hermanos, su tierra, sus casas, su trabajo. Y dice el Señor Jesús: sí, y en el reino venidero van a tener más. Entonces este texto habla de bendición en la vida. Cuando nosotros dejamos lo que nos estorba por seguir a Jesús, dice: habrá bendición 100 veces más en esta tierra. Y puede ser material, pero también habla de un tema espiritual, de paz, de contentamiento. Pero luego dice: y el reino venidero, que es lo bueno. Dice: y lo mejor es lo que está al final, el reino venidero. Por eso el Señor Jesús termina con esta frase: pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso está en el último versículo 31. Marcos 10:31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Aparentemente podrás sufrir en esta tierra. Aparentemente tú en esta tierra podrás ser el postrero. A lo mejor no vas a tener nada material. A lo mejor económicamente Dios no nos va a decir, no nos va a dar más de lo que necesitamos. A lo mejor no va a haber riquezas. Aquí a lo mejor podemos ser los postreros, o sea, los últimos. Pero allá seremos los primeros. Y los que aquí quieren ser los primeros, pues a lo mejor ni llegan, ¿verdad? Si tienen en su corazón el ídolo del dinero. Y si llegan porque creyeron en Cristo, pues van a ser los últimos. No es una buena negociación, es cambiar lo mucho por lo poco. Concluyo con esto, iglesia. El rico, el joven rico, rechazó a Cristo y será espiritualmente pobre por toda su eternidad. Pero los discípulos y todos aquellos que por seguir a Jesús han dejado familia, han dejado pecado, han dejado ídolos, han dejado hábitos ocultos e incluso han dejado, mis hermanos, cosas que no necesariamente son pecado, pero que sí me quitan tiempo con Dios y yo decido renunciar a eso. Han dejado incluso cosas materiales que pudiendo tener mucho dicen: voy a mejor servir al Señor. El domingo iba a ir a trabajar, me iban a pagar doble, pero yo prefiero ir a llevar el evangelio a la misión. Porque el dinero, pues sí, se necesita. Y no es que tenga mucho, pero yo prefiero. Entonces he dejado eso. El rico que no dejó, perdió su alma. Pero aquel que ha dejado todo por seguir a Cristo, mis hermanos, va a ser el más rico espiritualmente hablando. Y en la vida eterna, el primero. Esa es la recompensa. Mis hermanos, Cristo es justo. Es justo. Y a cada quien le va a dar conforme a su corazón. Hay una frase que me gusta mucho de un misionero y mártir llamado Jim Elliot. A lo mejor usted ha escuchado de él. Este hombre fue muy famoso porque murió como mártir al tratar de llevar el evangelio a una pequeña isla en el Ecuador.
Había una etnia en ese lugar que eran asesinos, no dejaban entrar a nadie que no fuera de ahí y los habían amenazado que no entraran. Y este hombre junto con otro grupo de otros 4 o 5 hombres dijeron: nosotros vamos a ir a evangelizar ese lugar. Hicieron su estrategia y pensaron que los habían aceptado, pero al final era una trampa para matarlos y les quitaron la vida tratando de llevar el evangelio. Ahora, este hombre había sido advertido por la misma comunidad, por la misma ciudad, que no fuera a ese lugar, porque lo podían matar. Y este hombre, Jim Elliot, decía: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Mira la frase. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Algo así como: y si me quitan la vida, de todos modos me iba a morir, de todos modos la iba a perder. Pero si la pierdo por ganar algo que nadie me puede quitar, que es la eternidad en gloria en Cristo, habrá sido un buen negocio. Habrá sido el mejor negocio de mi vida. Perder lo material por ganar a Cristo. Mis hermanos, de todas maneras lo material lo vamos a perder. Porque cuando te mueras, no te vas a llevar ni un peso, ni la ropa puesta. Porque luego dicen, ¿verdad?, que les quitan la ropa y las venden en los tianguis a los muridos. Hay historias macabras de eso. Ni la ropa. Y aquí andamos afanándonos por lo material. De todas maneras vamos a perder eso. ¿Qué mejor perderlo para ganar algo hermoso, eterno? Pues de una vez es un buen negocio, es una buena transacción. Es lo mejor que puedes, el mejor negocio que puedes hacer en tu vida. Dejar lo que de todas maneras vas a perder por ganar aquello que es eterno, sublime y hermoso en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pónganse de pie, iglesia, vamos a